En este video estaremos hablando acerca de la desalación y fraccionamiento del crudo pesado, materia a cargo del profesor Magíster Pedro Tineo y conformado por Aura Galán, Julio Lara y mi persona, Katy García. Hablando acerca de la desalación del petróleo. El proceso de desalación consiste en la remoción de pequeñas cantidades de sales inorgánicas que generalmente quedan disueltas en el agua remanente mediante la adición de una corriente de agua fresca con bajo contenido de sales a la corriente de crudo deshidratado. Posteriormente, se efectúa la separación de las fases agua y crudo hasta alcanzar las especificaciones requeridas de contenido de agua y sales en el crudo. Este proceso se requiere de manera obligatoria si el contenido de sal es mayor a 20 ppb, lo que significa libras de sal expresados como equivalentes de cloruro de sodio por 1000 barriles de petróleo. Las sales minerales están presentes en el crudo en diversas formas, como cristales solubilizados en el agua emulsionada, productos de corrosión o incrustación insolubles en agua, y compuestos organometálicos como las porfirinas. Después de la deshidratación o del rompimiento de la emulsión, el petróleo crudo todavía contiene un pequeño porcentaje de agua remanente. Los tratamientos típicos anteriormente mencionados, como la adición de desemulsionante, calentamiento, sedimentación y tratamiento electrostático, pueden reducir el porcentaje de agua del crudo a rangos de 0,1% a 1% de volumen. El desalado en campo reduce la corrosión, corrientes de agua abajo, como bombeos, ductos, tanques de almacenamiento, y adicionalmente la salmuera producida puede ser adecuadamente tratada para que no cause los daños mencionados en los equipos y sea inyectada al yacimiento, resolviendo un problema ambiental. En ausencia de cristales de sal sólidos, el contenido de sal en el crudo deshidratado está directamente relacionado con el porcentaje de agua y la concentración de salinidad de la fase acuosa en partículas por millón de cloruro de sodio. El desalado se realiza después del proceso de rompimiento de la emulsión en deshidratadores electrostáticos y consiste en los siguientes pasos. El primero, la adición del agua de dilución al crudo. El segundo, la mezcla del agua de dilución con el crudo. Y el tercero es la deshidratación, que es el tratamiento de la emulsión para separar el crudo y la salmuera diluida, como lo pueden observar en la diapositiva. Desaladores. El nombre desalador implica un recipiente que remueve la sal del crudo. La sal solo está presente en la fase acuosa, por lo cual hay dos formas de removerla. Una es remover todo el agua y otra es diluir el agua. Un desalador realiza ambas y utiliza una carga electrostática para remover la mayoría del agua limpia inyectada al crudo, para diluir la concentración de la sal. Cuando el petróleo crudo llega a la superficie, frecuentemente contiene gases asociados y otros contaminantes no deseados. Estos contaminantes incluyen aguas producidas como salmueras y partículas sólidas insolubles como arenas, sílices y por supuesto sales disueltas en agua. Antes de que cualquier planta de refinación acepte el crudo para ser procesado, el gas, el agua producida conteniendo sal y otros sólidos insolubles deberá ser retirados. El término Basic Sediment and Water es utilizado para determinar el tipo y nivel de contaminante del crudo, usualmente expresado en % de volumen. Hablando de la finalidad de la desalación. La desalación del petróleo tendrá como finalidad eliminar o minimizar los problemas que se producen debido a la presencia de sales minerales en el crudo. Uno de los problemas es la depositación de cloruros que puede afectar
los equipos de destilación por causa de calor que les transfieren. Además, también algunos cloruros pueden reaccionar a altas temperaturas formando ácido clorhídrico corrosivo que afectan los sistemas de topes de las columnas. Un contenido de sales por encima de 20 ppb, libras de sal por miles de barriles de petróleo, causa altos rates de corrosión en las unidades. También se encuentran los efectos de las sales. Disminuye la eficiencia operativa de los equipos de procesos originado por los depósitos de sal en los intercambiadores de calor y horno. También está la disminución de régimen de flujo, la disminución de coeficiente de calor y la contaminación de los productos residuales, donde las trazas de sales del crudo se encuentran en fracciones pesadas residuales. La obturación de los quemadores en los equipos que usan residuales y taponamiento. La importancia de la desalación. La desalación del crudo antes del proceso de refino es una operación de gran importancia a nivel industrial por eliminar componentes que generan complicaciones en las posteriores etapas de refino del petróleo. Su importancia ha ido aumentando como consecuencia de la necesidad del proceso de crudo cada vez más pesados. Cuando el crudo de petróleo llega a la refinería, contiene agua, sales minerales y sedimentos mencionados anteriormente. Estas sales se encuentran principalmente disueltas en el agua, pero también pueden estar en forma de cristales sólidos, productos de corrosión o incrustaciones que forman partículas sólidas o formando parte del complejo metal orgánicos. Dichas sales introducen problemas en el proceso de refino, entre los que destacan los procesos de corrosión y ensuciamiento en diversos equipos y el envenenamiento de catalizadores en procesos de craqueo catalítico. A continuación, mi compañera Aura Galán. Aquí Aura Galán y les estaré explicando el proceso de desalación. La unidad de destilación de petróleo, CDU, es la primera unidad de procesamiento en prácticamente todas las refinerías de petróleo. La CDU destila crudo entrante en varias fracciones de diferentes intervalos de ebullición, cada una de las cuales luego son tratadas posteriormente en otras unidades de procesamiento de refinería. Este consiste en diluir las sales que aún se encuentran en el crudo con la adición de agua de lavado. Este proceso comienza con el ingreso de crudo y agua dentro de las líneas rojas que podemos ver en la imagen de la diapositiva. En un punto de estas líneas comienzan a mezclarse para ingresar al cilindro, de esta manera ingresando por segunda vez en las parrillas, donde es calentado a 130 grados centígrados, logrando así que cualquier registro de agua emulsionada o agua de lavado sea separada del crudo, al igual que las sales residuales. El agua y las sales se asientan en la parte baja del cilindro y el crudo desalado es extraído por la parte superior por medio de líneas. El proceso de extracción en la desalación consta de 3 pasos, entre los que se encuentran el contacto íntimo entre las dos fases inmiscibles, la coalescencia o crecimiento de las gotas de la fase dispersa y por último la separación de las fases por sedimentación. Se trata de una operación de lavado con agua que se realiza inicialmente en el campo de producción, donde las operaciones de pretratamiento se aplican al petróleo para cumplir con las regulaciones en cuanto al contenido de sal y agua antes del transporte por tuberías, y posteriormente se efectúa en las refinerías, donde dichos requerimientos se hacen aún más rigurosos debido a su efecto negativo en el aparataje por la formación de incrustaciones, el potencial corrosivo y envenenamiento de los catalizadores. Dado que generalmente se presentan emulsiones del tipo agua y aceite,
Se añaden demulsificantes químicos para impulsar su ruptura y agentes humectantes para la eliminación de sólidos finos si es necesario. La mezcla se envía a los recipientes de separación, en donde se aplica un campo electrostático entre dos electrodos instalados. Debido a la naturaleza dipolar de las moléculas de agua, este campo eléctrico promueve una atracción con las otras moléculas de agua en las gotas vecinas, causando su coalescencia y posteriormente separación de las fases orgánicas por sedimentación. Se puede utilizar campos de corriente alterna o corriente continua y potenciales de 12.000 a 35.000 voltios. Una vez desalado el crudo, los efluentes de agua de descarte resultan con grandes contenidos de sal y otros compuestos que deben ser enviados a las unidades de tratamiento de agua residual. Una moderna planta de tratamiento en la industria petroquímica utiliza diversos métodos para reducir los contaminantes presentes en el efluente. El uso de estos depende del tipo de agua y sus características. Estos métodos mejoran la calidad del agua y así reutilizarla en otras unidades o, en su defecto, descargarlas en aguas superficiales. Además de disminuir cierta cantidad de sales, la desalación es conveniente, pues disminuye de la carga de petróleo crudo un porcentaje considerable de sólidos en suspensión. Estos sólidos son arena, arcillas, partículas de tierra, entre otros. Reduce también incrustaciones de sal, la corrosión en los intercambiadores de precalentamiento, en las columnas superiores de preflash, atmosféricas y de vacío, y la cantidad de compuestos metálicos suspendidos que van a las unidades aguas abajo a través de residuos de crudo. Sin embargo, la desalación no tiene efecto sobre algunos tipos de cloruros orgánicos, a veces presentes en el crudo, que son insolubles en agua y por lo tanto no se extraen por desalación. Continuamos con los métodos de desalación. Dependiendo del contenido de sal deseado en el petróleo crudo desalado, que para fines de refinación se desea menor a 1 ppb, libras de sal por 1000 barriles de petróleo, se aplica un proceso de 1 o 2 pasos. Primero está la desalación en una sola etapa, desalación en una sola etapa con dilución, desalación en 2 etapas con dilución y desalación en 2 etapas con dilución y con reciclo. La desalación en una etapa consiste en agregar una sustancia química demulsificante al crudo salado. Luego está la desalación en una sola etapa, pero con dilución. Consiste en lo mismo, o sea, agregar una sustancia química demulsificante, pero también se agrega agua de dilución al crudo salado. En los esquemas que estamos viendo en la diapositiva, podemos ver que normalmente para hacer un proceso de desalación se incluye un equipo de calentamiento para el tratamiento inicial de la emulsión, un punto de inyección del agua de dilución, un dispositivo para mezclar el agua de dilución con las gotas de sedimento básico y agua arrastradas en la salmuera, un segundo tratador para separar el crudo y la dilución, generalmente un tratador térmico y electrostático, un punto de inyección de demulsificante y bueno, para unidades de desalación en una sola etapa se pueden obtener eficiencias de 90 a 95% y los procesos de 2 etapas alcanzan una eficiencia de 99% superior. En este esquema, el agua que sale del segundo desalador contiene cierta cantidad en sales y es inyectada a la primera etapa como agua de dilución. Este proceso aumenta la transferencia de masa
de las sales inorgánicas al agua y además reduce los requerimientos globales de agua. El primer objetivo de tener una segunda etapa en el sistema es asegurar una alta tasa de disolución, ya que la deshidratación sola no es suficiente para lograr valores de salinidad típicos en la exploración de crudo. A continuación, mi compañero Julio Lara. Por aquí les habla Julio Lara y les estaré hablando sobre el fraccionamiento del crudo. La destilación o fraccionamiento del crudo es una operación que permite separar cortes o combustibles de una mezcla compleja de hidrocarburos, como lo es el petróleo. Y el principio básico en el que se basa el proceso es la diferencia de volatilidad de los componentes. Por tal motivo, las columnas fraccionadoras se deben adecuar a las condiciones termodinámicas para obtener o condensar los combustibles perfectamente especificados. Destilación es la operación la cual consiste en la extracción de todos aquellos hidrocarburos que pueden ser obtenidos por destilación sin afectar su estructura molecular. Su objetivo consiste, mediante la aplicación de calor, en la separación de los diversos componentes del crudo. Cuando el crudo llega a la refinería es sometido a un proceso denominado destilación fraccionada, el cual es el primer proceso que se le practica al petróleo crudo en la refinería. La destilación del crudo se basa en la transferencia de masa entre las fases líquido y vapor de una mezcla de hidrocarburos, lo cual permite la separación de componentes de una mezcla, y esto es en función de las temperaturas de ebullición. Para que se produzca la separación o fraccionamiento de los cortes se debe alcanzar el equilibrio entre las fases líquido-vapor, ya que de esta manera los componentes más livianos o de menor peso molecular se concentran en la fase vapor y por el contrario los de mayor peso molecular predominan en la fase líquida. En definitiva, se aprovechan las diferentes volatilidades de los hidrocarburos. La vaporización o fase de vapor se produce en el horno y zona de carga de la columna fraccionadora. En el horno se transfiere la energía térmica necesaria para producir el cambio de fase y en la zona de carga se disminuye la presión del sistema, produciéndose el flash de la carga y obteniéndose así la vaporización definitiva. La fase líquida se logra con reflujo o reciclo de hidrocarburos retornados a la torre. Estos reflujos son corrientes líquidas de hidrocarburos que se enfrían por intercambio con crudo o fluidos refrigerantes. La función u objetivo principal de estos es eliminar o disipar en forma controlada la energía cedida a los hidrocarburos en el horno. De esta manera se enfría y condensa la carga vaporizada en cortes o fracciones de hidrocarburos específicas, obteniéndose así los combustibles correspondientes. La columna posee bandejas o platos donde se produce el equilibrio entre los vapores que ascienden y los líquidos descendientes. En puntos o alturas exactamente calculadas existen platos colectores desde lo que se extraen los combustibles destilados. El petróleo asciende por la torre aumentando su temperatura y obteniéndose así los derivados de este en el siguiente orden, los cuales son residuos sólidos, aceites lubricantes, gasóleo y fuel, queroseno, naftas, gasolinas, disolventes, gases licuados del petróleo. Tipos de destilación. La destilación es la operación de separar mediante vaporización y condensación los diferentes componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla. Entre ellas tenemos lo que es la destilación atmosférica, los cuales estaré hablando, y sus componentes. ¿Qué es la destilación atmosférica? Es el proceso de refinación para la separación de componentes de petróleo crudo a presión atmosférica, calentando a temperatura entre 600 y 750 grados Fahrenheit. Y esto va a depender de la naturaleza del petróleo crudo y de los derivados que se deseen. Y la posterior condensación de las fracciones por enfriamiento. La carga parcialmente vaporizada ingresa en la zona flash
o zona de carga. Los hidrocarburos vaporizados van a ascender por la columna fraccionadora y eso se va a dar a través de una bandeja o platos de fraccionamiento, donde se contacta íntimamente líquidos y vapores, produciéndose la transferencia de masa y calor necesaria para fraccionar los diferentes combustibles. Estos son extraídos lateralmente mediante platos colectores y enviados a torres despojadoras o lo que se llama strippers, donde se ajusta el punto de inflamación de los cortes. Los productos obtenidos por la parte superior o cabeza son gases y naftas. El gas es comprimido y enviado a unidades de concentración de gases. La nafta es fraccionada nuevamente para obtener dos cortes. La nafta liviana se envía a isomerización o a tanque como una carga petroquímica y la nafta pesada es enviada a las unidades de hidrotratamiento donde se eliminan los contaminantes, es decir, los venenos de los catalizadores del platforming. El primer corte lateral es el queroseno, el cual se envía a un tanque previamente, intercambia calor con el crudo y es enfriado a una temperatura de almacenaje. Esto es mediante aeroenfriadores y enfriadores con agua. El segundo corte lateral es el gas oil liviano, el cual es tratado en forma semejante al queroseno. El tercer y último corte lateral es el gas oil pesado del topping, el cual es enviado como carga a las unidades de isomax o catalítico fluido. El producto del fondo es el residuo que no se vaporizó en el horno, ya que sería necesario elevar la temperatura por sobre el umbral del craqueo o descomposición térmica de los hidrocarburos de alto peso molecular. Por tal motivo, esta corriente es enviada a la unidad de vacío. En las torres de destilación atmosférica, el crudo desalinizado se precalienta utilizando calor recuperado del proceso. Después pasa a un calentador de carga de crudo, de caldeo directo, y desde allí a la columna de destilación vertical. Justo por encima del fondo, a presiones ligeramente superiores a la atmosférica y a temperaturas comprendidas entre 343 grados centígrados y 371 grados centígrados para evitar el craqueo térmico que se produciría a temperaturas superiores. Muchas gracias.